Números 6, 7, 41. Número 6. El Señor habló a Moisés. Di esto a los hijos de Israel. Si un hombre o una mujer se decide a hacer voto de Nazir, consagrándose al Señor, se abstendrá de vino y de licores. No beberá vinagre de vino ni de licor, ni beberá zumo de uvas, ni comerá uvas, ni frescas, ni pasas. Mientras dure su nazireato, no probará nada de lo que se obtiene de la vid, ni el grano, ni el pellejo. Mientras dure su voto de nazireato, no pasará navaja por su cabeza. Hasta que se cumpla el tiempo por el que se consagró al Señor, está consagrado y se dejará crecer el pelo. En todo el tiempo de su nazireato en honor del Señor, no se acercará a ningún cadáver, ni al de su padre, ni al de su madre, ni al de su hermano, ni al de su hermana. Si mueren, no se contaminará con ellos, pues lleva sobre su cabeza el nazireato de su Dios. Mientras dura su nazireato, es un consagrado al Señor. Si alguien muere de repente junto a él y se contamina así su cabeza de nazir, se afeitará la cabeza el día séptimo, que es el día de su purificación. El día octavo llevará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro un par de tórtolas o un par de pichones. El sacerdote ofrecerá uno en sacrificio expiatorio y otro en holocausto, y expiará por la falta que contrajo aquel hombre a causa del cadáver. Aquel día consagrará su cabeza y se consagrará al Señor por todo el tiempo de su nazireato. Ofrecerá un cordero de un año como sacrificio de reparación. Los días anteriores son nulos porque había contaminado su nazireato. Este es el rito del nazir para cuando se cumpla el tiempo de su nazireato. Irá a la entrada de la tienda del encuentro y presentará como ofrenda al Señor un cordero de un año sin defecto para el holocausto, una cordera de un año sin defecto para el sacrificio expiatorio y un carnero sin defecto para el sacrificio de comunión. Además, un canastillo de panes ácimos de flor de harina amasada con aceite y tortas sin levadura untadas en aceite con sus correspondientes oblaciones y libaciones. El sacerdote lo presentará al Señor y ofrecerá el sacrificio expiatorio y el holocausto del nazir. Ofrecerá al Señor el carnero como sacrificio de comunión junto con el canastillo de pan ácimos. El sacerdote ofrecerá luego la oblación y la libación correspondientes. Entonces el nazir se afeitará su cabeza de nazir a la entrada de la tienda del encuentro. Tomará la cabellera de su nazireato y la echará al fuego que arde debajo del sacrificio de comunión. El sacerdote tomará un brazuelo ya cocido del carnero, un pan ácimo del canastillo y una torta sin levadura y lo pondrá todo en manos del nazir, una vez que éste haya afeitado su cabeza de nazir. El sacerdote balanceará todo ello ritualmente delante del Señor. Es cosa santa que pertenece al sacerdote, además del pecho balanceado ritualmente y de la pierna reservada. Luego el nazir beberá vino. Esta es la ley del nazir, que además del nazireato ha prometido con voto una ofrenda al Señor dentro de sus posibilidades. Cumplirá exactamente el voto que prometió además del nazireato. El Señor habló a Moisés. Di a Aarón y a sus hijos: esta es la fórmula con la que bendeciréis a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Número 7. Cuando Moisés acabó de instalar la morada, la ungió y la consagró con todos sus utensilios, y lo mismo el altar con todos sus utensilios. Una vez ungida y consagrada, los jefes de Israel, cabezas de familia y jefes de tribus que habían colaborado en el censo, se acercaron y presentaron sus ofrendas delante del Señor: 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada uno. Los presentaron delante de la morada. El Señor dijo a Moisés: acéptaselos para el servicio en la tienda del encuentro. Entrégaselos a los levitas, a cada uno según su tarea. Moisés recibió las carretas y los bueyes y se los entregó a los levitas. 2 carretas y 4 bueyes a los gersonitas según sus tareas. 4 carretas y 8 bueyes a los meraritas según las tareas que desempeñan a las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los quehatitas no les entregó nada porque su carga sagrada la tienen que llevar al hombro. Además, los jefes trajeron la ofrenda de la dedicación del altar el día en que éste fue ungido. Hicieron los jefes su ofrenda ante el altar, y dijo el Señor a Moisés: un jefe traerá cada día su ofrenda por la dedicación del altar. El primer día trajo su ofrenda Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá.
Su ofrenda fue una fuente de plata de 1,5 kilos de peso, una cetre de plata de 840 gramos en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 120 gramos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio expiatorio, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año para el sacrificio de comunión. Esa fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día trajo su ofrenda Natanel, hijo de Suar, jefe de Isaacar. Su ofrenda fue una fuente de plata de 1,5 kilos de peso, una cetre de plata de 840 gramos en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 120 gramos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio expiatorio y 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año para el sacrificio de comunión. Esa fue la ofrenda de Natanel, hijo de Suar. El tercer día trajo su ofrenda Eliab, hijo de Jalón, jefe de la tribu de Zabulón. Su ofrenda fue una fuente de plata de 1,5 kilos de peso, una cetre de plata de 840 gramos en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 120 gramos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio expiatorio y 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año para el sacrificio de comunión. Esa fue la ofrenda de Eliab, hijo de Jalón. El cuarto día trajo su ofrenda Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén. Su ofrenda fue una fuente de plata de 1,5 kilos de peso, una cetre de plata de 840 gramos en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 120 gramos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio expiatorio y 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año para el sacrificio de comunión. Esa fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día trajo su ofrenda Salumiel, hijo de Sadai, jefe de la tribu de Simeón. Su ofrenda fue una fuente de plata de 1,5 kilos de peso, una cetre de plata de 840 gramos en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 120 gramos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio expiatorio, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año para el sacrificio de comunión. Esa fue la ofrenda de Salumiel, hijo de Surisadai. Salmo 53. Al director, para la enfermedad, poema de David. Dice el necio para sí, no hay Dios. Se han corrompido cometiendo execraciones, no hay quien obre bien. Dios observa desde el cielo a los hijos de Adán, para ver si hay alguno sensato que busque a Dios. Todos se extravían, igualmente obstinados. No hay uno que obre bien, ni uno solo. Pero ¿no aprenderán los malhechores que devoran a mi pueblo como pan y no invocan a Dios? Pues temblarán de espanto, allí donde no había razón para temer, porque Dios esparce los huesos del agresor, y serán derrotados porque Dios los rechaza. Ojalá venga desde Sión la salvación de Israel. Cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo, se alegrará Jacob y gozará Israel. Marcos 7, 1-23. Se reunieron junto a él los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos.
Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís: si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esta tradición, ¿qué os transmitís si hacéis otras muchas cosas semejantes? Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro, lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en la casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros seguís sin entender? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón sino en el vientre y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro.